Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, soy Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Qué alegría compartir con ustedes. Qué bueno, quisiera contagiarles entonces del gozo, de la alegría, de la paz que el Señor nos da, que el Señor me da en este momento. Y por eso quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Pensamientos Positivos. En eso vamos a pensar, como dice la palabra, en todo lo que es positivo. Así que listos todos para poder recibir esta hermosa palabra del día de hoy. Y fíjese que algo interesante, a veces las preocupaciones nos desvían de los pensamientos positivos, ¿cierto? Y nos hacen negativos. Las preocupaciones a veces nos hacen o nos juegan mal, ¿cierto? A veces nos pasa eso. Lo único que hace muchas veces las preocupaciones en nuestra vida es agotarnos física y mentalmente. Las preocupaciones a veces hacen que nuestra mente se nuble, ¿cierto? Y eso no nos deja ser positivos. Y eso no nos deja pensar bien, pensar bonito, pensar con alegría, pensar con un nuevo día, pensar que el cielo es azul y que es hermoso, pensar con claridad, en otras palabras. Vea, las preocupaciones es muchas veces quien nos juega mal, repito. Además nos impiden de ver puertas de salida. Vea, esto es contrario a lo positivo, a tener una mente positiva. Que les digo, la preocupación nos lleva a ver, quizás a no ver las puertas de salida, a encontrarnos en un túnel sin salida. Y lo más grave es que nos quita la paz, nos quita la fe, nos quita la esperanza, nos quita el gozo, la alegría de vivir cada día. Eso, las preocupaciones nos quitan incluso de leer la palabra, de tener el gozo del Evangelio que dice el Papa Francisco en aquella encíclica hermosa, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Entonces, muchas veces la preocupación nos quita todo eso. Vamos a compartir la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 en el versículo de 6 al 9. Quiero compartir con ustedes qué dice la palabra acerca de todo esto. Desde el versículo 6, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que se encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido y recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra y qué gran enseñanza, más bien de parte de San Pablo a los Filipos. Les decía, ante el Señor presenten todas sus preocupaciones. Mire qué bonito, junto con la acción de gracia, junto con la súplica. Y le sigue diciendo, y entonces la paz de Dios vendrá sobre ustedes. Y en todo dice, guarden sus corazones de pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjese que hay una otra interpretación de las Sagradas Escrituras que dice, en todo lo que es positivo, en eso pensar. Así dice en otra traducción de las Sagradas Escrituras, en todo lo que es positivo, en eso pensar. Eso es lo que está diciendo San Pablo. También podemos encontrar este último versículo que leímos en el versículo 9, encontramos también en otra traducción de las Sagradas Escrituras que dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Mire,
San Pablo está quiere contagiar a su gente, a sus discípulos, aquellos que habían conocido a Cristo mediante su persona, mediante su testimonio, mediante su ejemplo, se habían convertido al cristianismo y especialmente a los Filipos, ¿verdad? Hoy esta palabra podemos tomarla también para nosotros. Dice, debemos presentarnos ante el Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar? Ya lo leíamos, en acción de gracia, en súplica, pero con poner todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Así que luchemos, no nos afanemos. El mismo San Pablo nos dice, ¿verdad? No afanarnos, que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no nos inquietemos, porque todo podemos ponerlo a los pies del Señor. Cualquier inquietud, cualquier preocupación. Y San Pedro también decía en el capítulo 5, si no me equivoco, versículo 7, dejen todas las preocupaciones en la presencia del Señor, porque Él se ocupa de ellas. Mire, qué bonito esto. Pero yo quiero compartir algunas, vamos a decir, acciones o ejercicios como tarea, ¿verdad? Para cómo yo dejo de preocuparme, cómo yo hago para quitarme este pensamiento negativo, cómo hago yo para deshacerme de todo, de esto que me angustia, de todo esto que hay dentro de mí. ¿Cómo hago entonces? Entonces te voy a dejar unas acciones o ejercicios, como quiera llamarle, para que podamos nosotros controlar cualquier preocupación, que la preocupación no nos domine, que los problemas, la adversidad que hayamos tenido no controlen nuestra vida, sino que podamos entregarle todo a Dios. Y número 1, te digo, identificar el problema. Vea esto, qué interesante. Identificar el problema. ¿Qué es lo que me está preocupando? Vamos a la raíz de la situación. Vamos a la raíz de eso que me hace entristecer, de eso que opaca mi mirada, de eso que hay dentro de mí que salen las lágrimas de mis ojos, de eso que hay dentro de mí que me quite el hambre, de eso que hay dentro de mí que me quite el sueño. Yo no sé qué es lo que usted tiene, pero usted que está pasando una situación de esta, debe buscar primero el problema, identificar el problema. Y esto es bien importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que nos está robando la paz, la fe, la esperanza, la alegría, el gozo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me está quitando eso? Entonces vas a identificar el problema. Vamos a irnos a hacer conciencia de esto y decir, bueno, ¿dónde está? O eres de las personas que dicen, ay no, es que yo no entiendo, no sé por qué me siento así. Pero ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Es que no sé qué me está pasando, pero yo ni quisiera sentirme así, pero no sé qué es lo que me pasa. No te das cuenta. Hay que identificar, ¿verdad? Identificar estos problemas que nos está quizás trayendo o nos está quitando el sueño, o nos está entristeciendo, nos está preocupando, como dice la palabra. Busca la raíz. Es el problema con tu esposo y tú te peleas con los hijos, o al contrario, te peleaste con un hijo y te peleas con el esposo, ¿verdad? O porque te va mal en el trabajo, o porque estamos más endeudados que antes. ¿Cuál es el problema? Lo económico, a lo familiar, las enfermedades, los dolores. ¿Cuál? Identifica el problema y ahí vamos a orar por ello. Y ahí vamos a clamar al Señor por ello. Y ahí vamos a poner estos pensamientos o estos sentimientos en la presencia del Señor. Miren lo que en San Lucas 18:35 hay un acontecimiento muy hermoso. Más que acontecimiento, es un milagro que se dio. Un milagro maravilloso que encontramos ahí, de un hombre que estaba ciego y se ponía ahí a la orilla del camino a pedir limosna. Bartimeo dice que se llamaba este ciego, dice la palabra de Dios, y entonces nos cuenta que iba Jesús. Yo me imagino que Bartimeo ya había escuchado hablar de Jesús, ya le habían contado que era el Mesías y que él sanaba a los enfermos, curaba toda enfermedad. Me imagino que ya le habían contado a él, porque dice que por ahí escuchó que iba Jesús en medio de una multitud de gente y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y entre más lo callaban, cállate, no molestes. Entre más le callaban, más gritaba. Ese grito llegó a los oídos del Señor, llegó a los oídos del Maestro. Y entonces Jesús pidió que se lo trajera, pidió que se acercara. Y preguntó a Bartimeo, preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y no estaba viendo Jesús que estaba ciego. ¿Qué es esta pregunta, Señor? Podíamos decir nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo le preguntas qué quieres? Define entonces. Por eso te traigo este ejercicio que vamos a hacer de hoy en adelante. Defino, identifico lo que yo necesito. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, claro, este ciego, Bartimeo, tenía bien identificado su problema. Tenía bien identificado su situación. Lo que me tiene aquí tirado en el camino, pidiendo como un mendigo acá, es que soy un ciego y no puedo hacer nada. Necesito ver, quiero que me cures de esta ceguera. Y ya quedó libre, fue sanado. La luz devolvió a sus ojos y él empezó a ver, dice la palabra de Dios, que ese hombre recobró la vista. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Cuándo? Cuando identificó su problema. ¿Por qué el Señor preguntó? Porque nosotros también necesitamos identificar el problema para pedir. Identificar cada problema, cada situación, cuál es lo que te está preocupando, qué es el problema. ¿Qué es lo que le está pasando a tu hijo? ¿Qué es lo que lo tiene descarriado? ¿Qué es lo que lo tiene en ese vicio? Ve, busca la raíz. ¿Qué es lo que lo tiene ahí turbado? ¿Qué es lo que lo tiene que es tan infiel? ¿Qué es lo que está sucediendo? Necesitamos identificar el problema, la situación, la tristeza, la desesperanza, la desilusión que estamos viviendo, la ansiedad que estamos viviendo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Identifica el problema y trabaja entonces para ello. Ya volvemos en unos momentitos, no nos cambie. Continuamos, queridos hermanos, con este tema pensamientos positivos y sé que nos va a ayudar muchísimo, sé que nos está ayudando y decía pues en el número 1 como ejercicio que vamos a hacer es identificar el problema. Y ahí, con el ejemplo de Bartimeo, Señor, quiero que me sane de esta ceguera. Señor, no puedo ver. Así, identifica de esa manera. Y número 2, entregarle esa carga a Dios. Después que le identifiques cuál es la situación, hoy vas a guerrear, hoy vas a pelear por ese milagro. Hoy vas a orar, hoy vas a doblar rodillas, hoy vas a ayunar, hoy vas a hacer todo para entregarle esa carga a Dios. Con palabras, con frases, qué es lo que necesita de Él. Quiero que me ayudes en esta situación. Mi problema, que se me quita el sueño, que no me deja estar en paz, que no me deja pensar, tener pensamientos positivos. Mi preocupación, Señor, es esta. Después de identificar tu situación, tu preocupación, ahora entregarle al Señor eso. Dice el Salmo 10. Tú, Señor, no abandonas a los que te buscan, en ti confían los que te conocen. Mire qué hermoso, Salmo 9:10. Vamos entonces nosotros a entregar, a poner todo en las manos del Señor. Ahí por nombre, pon apellido, la situación que sea, la pones en las manos del Señor. Muchas veces pedimos oración o nos piden oración y entonces no les gusta identificar el problema. Entonces, usted ore por mí, usted ore por mi familia, usted ore por mis vecinos, usted ore por tal y tal cosa, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho identificar el problema, cuál es la situación, porque de esa manera nosotros vamos a poner en las manos del Señor con nombre la carga que tenemos. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos o hacer con nosotros. Es necesario entregarle como Bartimeo. Quiero ver, Señor, quiero ver.
Lo demás vendrá por añadidura. Que no tiene trabajo, que no sabe cómo iniciar su vida. Bartimeo no pensó en eso. Yo quiero ver. Identificó su situación y así de esa manera se le entregó al Señor. Cada vez que gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, él estaba entregando esa situación. Él ya se había identificado qué era lo que quería de Jesús, qué era lo que esperaba del Maestro. Y hay algo también. Quiero que usted sepa, quiero que quede bien claro también, que cuando le entregamos las cargas al Señor, también implica hacer la respuesta de Él en nosotros. Es decir, que la respuesta de Dios no puede ser la que estamos esperando, puede ser que sea otra. Puede ser que lo que estamos pidiendo, el Señor no nos lo da tal como lo estamos pidiendo. Y entonces por eso traía este salmo que acabo de leer. Vea qué hermoso lo que dice el salmo. En ti confían los que te conocen. Es decir, que cuando le entregamos las cargas al Señor, estamos también confiando totalmente en Él. Y si no es la respuesta la misma que estábamos esperando, seguimos confiando. ¿Qué es confiar en el Señor? Es depender totalmente de Él, es creer que todo lo que Él hace y permite es para bien de los que ama. Mire qué interesante y qué hermoso cuando nos ponemos también en las manos del Señor y nos entregamos a Él y entregamos todo a Él, significa también que debo aceptar su voluntad, que a veces no es lo que estoy pidiendo, repito, que no es lo que yo deseo, sino que puede ser que el proyecto sea otro, pero como dependemos totalmente de Dios y confiamos en Él, en su infinito amor y su infinita misericordia, entonces debemos tener la plena seguridad que lo que sucede es para bien, que por algo Dios me dio otra cosa o no me lo ha dado. Por algo, porque Él sí sabe lo que es lo mejor para usted, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos. Y número 3, disciplinar nuestros pensamientos. Es necesario disciplinar nuestros pensamientos. Mire, lo que vamos a hacer, las preocupaciones, es nada más y nada menos que dividir nuestra mente, es nublar nuestra mente, les decía al inicio. Ataca la mente, quiere controlar nuestros pensamientos, la preocupación. Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, leemos algo muy bonito. Mire lo que dice San Pablo. Debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Todos nuestros pensamientos, cautivarlos a la presencia de Cristo. Yo entiendo así como de cautivar, pues capturarlos o canalizarlos, ¿verdad? Traerlos, centrarlos todos y llevarlos a Jesús, llevarlos a los pies del Señor. Es como analizar y tomar conciencia sobre lo que pasa por nuestra mente. Alguien decía por ahí, la loca de la casa, la mente, que tantos pensamientos tontos viene, ¿verdad? Que tantas cosas pasan, en segundos pensamos cualquier cantidad de cosas y no siempre son pensamientos positivos, no siempre son pensamientos que agradan a Dios, ¿verdad? Entonces debemos pensar o detenernos y cuidar lo que viene a nuestra mente. Tomar conciencia sobre lo que pensamos. Pensar es cuidarnos de aquello que recrea nuestra mente. Mire, si usted y yo le damos cabida a pensamientos de preocupación que les decía, eso nos roba la paz, nos roba nuestra esperanza, nos roba nuestro gozo. Y si damos pensamientos también pecaminosos, cuidado, ¿verdad?, con lo que viene a nuestra mente. A veces por nuestros ojos, por lo que vemos, traemos también a nuestra mente pensamientos oscuros, pensamientos de pecado, pecaminosos, como les decía, pensamientos que no agradan a Dios. Podemos ahora pensar o preguntarnos, mejor dicho, podemos preguntarnos, ¿mi pensamiento saca una sonrisa a Dios? Su pensamiento, hermano, hermana,
saca una sonrisa a Dios, agrada a Dios, su pensamiento alaba a Dios, su pensamiento es motivo de adoración a Dios. ¿Cómo está su pensamiento? ¿Lo agradan a Dios? Fíjense qué interesante. Sus pensamientos traen crecimiento espiritual, traen crecimiento personal. Podemos preguntarnos nosotros esto. ¿Nuestros pensamientos nos ayudan a la relación con Dios? Lo que usted está pensando, lo que usted detiene su tiempo ahí y horas acá pensando. Sus pensamientos hacen crecer la relación con Dios, nos fortalecen o nos debilitan. Y por último, haga su parte. Mire qué interesante esto. ¿Qué significa esto? Si sé que los pensamientos me están ocasionando tristeza, alejamiento de Dios, entonces cambiamos nuestros pensamientos. Cambiamos nuestros pensamientos. Junto con nuestros pensamientos vienen imágenes, ¿cierto? ¿Cierto? Eso le pasa a usted, eso me pasa a mí. Un sacerdote me decía, un sacerdote que era mi guía espiritual me decía, bueno, trae una imagen espiritual a tu mente y ahí vas a ir cambiando como una técnica o como un ejercicio más donde nuestros pensamientos ocasionan tristeza o alejamiento a Dios porque no le agradan a Dios. Ven, recházalos inmediatamente. Cualquiera, qué tontera la que estoy pensando. Trae una imagen bonita, una imagen espiritual, una imagen cualquiera, pero una imagen que sea agradable a Dios. Cambiar los pensamientos nos toca también a nosotros. Eso es hacer, como le decía, haga de su parte, como cuarto ejercicio o cuarto punto. Pablo vio muchas situaciones de adversidad, pero él no dejó de controlar sus pensamientos negativos y llegó a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me da la fuerza. Venía un pensamiento negativo y yo creo que él decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, en Cristo que me fortalece. Qué bonito esto, ¿verdad? Cuando esté pasando una situación difícil, entonces necesitamos de traer esta palabra, Filipenses 4:13. También quiero contarles una historia que me impresiona. Hay muchas en la Biblia que nos pueden servir de ejemplo para este último paso que estoy compartiendo, hacer lo que nos toca hacer. Y fue una de las cosas que quiero sacar de Moisés, que es una historia de mi favorita, ¿verdad? De Moisés, el libertador del pueblo Israel, que sería largo contar la historia, pero solo les cuento el lapso donde Moisés libera al pueblo Israel de la esclavitud del Egipto y va pues camino rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido. Y algo muy interesante, llega junto con toda su gente, con todo ese pueblo, me imagino que cientos y cientos de mujeres, de hombres, de niños, y llegan ahí y se encuentra que están frente al Mar Rojo. Usted ha leído esa historia, esa palabra en el Antiguo Testamento. A los lados, montañas, que quizás era imposible de cruzarlas, había que escalar eso rápido, no tenían tiempo para eso. Frente a ellos, les decía, el Mar Rojo. Y atrás de ellos, cerca de ellos, ¿qué creen? El ejército egipto, ahí tras de ellos, tras sus pisadas. Y entonces, fíjese lo interesante de todo esto, algo sucede que creo que debemos nosotros tomar en cuenta hoy en este momento también como enseñanza. Algo que hizo Moisés, algo muy sabio fue ponerse a orar. Y clamó a Dios, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y Dios también le dice, bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? Bueno, yo tengo una vara aquí. Ok, con esa vara, extiéndela sobre las aguas. Y le extendió Moisés y dice que las aguas se abrieron. Eso es hacer lo que te toca. A ver, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Lucha,
Lucha entonces, hoy nos toca eso. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? No esperes que los demás oren. Comienza también a hacer lo que te toca. ¿Qué estás haciendo para traer armonía a tu familia? ¿Qué estás haciendo para remediar los problemas económicos? ¿Qué estás haciendo para reconciliar a tus hijos como hermanos? ¿Qué estás haciendo para reconciliarte con tu suegra, con tu suegro, con la demás familia, para perdonar? ¿Qué estás haciendo? Hoy lo último es este paso. Te toca hacer algo. Tienes que hacer algo, como Moisés. Toca el agua y el mar se abrió. Ahí está. Ahí está el último ejercicio que vamos a hacer. ¿Para qué? Para tener pensamientos positivos. Ánimo, hermanos. Dios les ama.